El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la bienvenida al capítulo 14 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y hoy, más que nunca, amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre me acompaña Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Feliz. ¿Por qué tan feliz? Porque mañana es nuestro aniversario. Oh, yo también feliz. ¿En serio? Sí, porque estoy sorteando con éxito el desafío de pasar agosto. ¿Verdad? Pero, Juan Pablo, tú rebosas salud, así que no te preocupes. Bien, me gusta ese optimismo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Además de gatos, fotografía, Biblioteca Nacional. Bueno, hoy entramos de forma oficial a la semana más importante para la Biblioteca Nacional. Tal cual. La semana de nuestro aniversario. Porque mañana, 19 de agosto, cumplimos 212 años de existencia. ¿Qué te parece? Bueno, Somos una de las primeras instituciones que se dio la República. Somos, es verdad. Y además, como tenemos que celebrar, vamos a tener dos invitadas de lujo para hablar sobre el regalo que tiene la Biblioteca Nacional para celebrarse a sí misma y, por supuesto, y lo más importante, compartir con la comunidad. Además, vamos a hablar sobre los desafíos que tienen las instituciones culturales de cara al futuro y, por supuesto, mucho más. Bueno, y para entrar en materia, nuestra primera invitada es candidata a doctora en Historia por el Colegio de México y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además es investigadora de nuestro Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Sus principales líneas de investigación son la historia de la ciencia, la historia intelectual y cultural en América durante el siglo XIX y primera mitad del XX. Ha publicado artículos en revistas especializadas y los libros De Frontera Natural al Límite Político, La Demarcación de la Puna de Atacama, 1881-1905 y Epistolario J.T. Medina. Vamos a hablar sobre eso. Y en relación con nuestro aniversario que se celebra mañana, nuestra gran invitada Macarena Ríos ha estado a cargo de la curatoría de la exposición El Mundo en una Biblioteca, 100 años de la donación de José Toribio Medina, que se inaugura, por supuesto, mañana 19 de agosto. Así que bienvenida, Maca, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, saludar a todos quienes nos están escuchando y sobre todo felicitarlos a ustedes por este espacio, que es muy importante visibilizar lo que hacemos en la biblioteca y la verdad es que me imagino que todo esto es un gran trabajo. Gracias, Maca. Gracias. Lo hacemos con mucho gusto y también consciente de lo importante que es para la biblioteca, porque todo nuestro quehacer tiene una resonancia enorme en el mundo de la cultura y esta radio, este espacio, La Proclama, está dedicada a eso, a visibilizar todo lo que hacemos. Sí, lo que hace la biblioteca, el equipo de la biblioteca, las colecciones. Así que estamos súper contentos de por fin tenerte aquí porque te hemos mencionado tantas veces en este espacio. Ya eres famosa sin haber venido. Rimbombante presentación que me hicieron además. Muy contenta también de que la biblioteca vaya a pasar de nuevo agosto, como Juan Pablo. Sí. Oye, Maca, y para celebrar no solamente el aniversario, sino que también varios de los centenarios que tenemos este año, se ha escogido la figura de José Toribio Medina para celebrar este nuevo aniversario. ¿Cuál es el sentido de esta elección? ¿Por qué es tan importante para la Biblioteca Nacional? Por fin le podemos preguntar a la Maca, se me emociona. A la que realmente sabe. Sí, que te decían, hay que preguntarle a Maca Ríos. ¿De qué se llama Maca Ríos? Acá estamos. Bueno, primero comentar quién es José Toribio Medina. José Toribio Medina fue un historiador, fue un literato, primero que nada fue un estudiante, ¿cierto?, del Instituto Nacional de la Universidad de Chile. Y él se fue transformando, estudió Derecho, pero no le gustaba el Derecho, era un aficionado a la historia natural
y de la historia natural pasó a este interés por los libros, al interés por reunir colecciones de objetos, de documentos y de diversos materiales que pudieran dar cuenta del pasado americano. ¿Y por qué José Toribio Medina es tan importante para la Biblioteca Nacional? Porque en 1925 donó esta gran colección que reunió durante muchos años y con mucho esfuerzo a nuestra institución, y con ello se funda la Sala Medina, que es justamente la que estamos celebrando este año porque cumple 100 años. Así que en ese contexto, en el fondo el tras bambalinas un poco de esta exposición que inauguramos mañana, es que nos sentamos con distintos funcionarios de la biblioteca a pensar cómo queríamos celebrar estos 100 años de la Sala Medina. Y bueno, yo creo que la gran pregunta fue cómo nos vemos 100 años más con este gran acervo que tiene un tinte hispanoamericano y un valor hispanoamericano muy importante. Y bueno, y entre las iniciativas que gestionamos estuvo la producción editorial y esta exhibición que inauguramos, que creo que han tenido como pilar básico tratar de actualizar tanto la investigación, los libros que hemos producido sobre José Toribio Medina y también lo que mostramos. Y creo que un poco el enclave entre la inauguración de la exposición y el aniversario de la biblioteca mañana es justamente que creo que un norte tanto de la celebración del centenario como de cómo pensamos esta exposición ha sido tratar de sacar la Sala Medina de la Sala Medina. Es decir, que todo lo que a veces vemos los funcionarios que está resguardado en bodegas o en otros lados donde los visitantes o los usuarios no lo pueden ver a simple vista, tratar de reunirlos, de exhibirlos y darle valor dentro de un conjunto que me parece que también es el espíritu que tiene la Biblioteca Nacional en el sentido de poner a disposición de la comunidad todos estos materiales. Oye, Maca, y la obra de Medina es enorme y su vida está llena de matices, es súper interesante. ¿Qué criterios curatoriales se ocuparon para darle vida a una exposición? ¿Qué temas se priorizaron? ¿Cuáles están dentro? ¿Cuáles están fuera? ¿Cómo se fue ese trabajo? Sí, bueno, primero comentar que el título de la exposición es El mundo en una biblioteca, 100 años de la donación de José Toribio Medina, y la idea de fondo fue contar la historia, los avatares de esta colección. Y creo que una noción que cruza esta historia justamente son los diálogos que hubo entre personas, entre instituciones, entre objetos, para conformar esta gran colección americana. En ese sentido, a nosotros nos ha interesado mucho relevar que no se trata de José Toribio Medina aislado, sino que se trata de un mundo cultural que podemos conocer. Entonces creo que ese concepto de diálogo está muy presente en esta exposición. Y ha sido bonito también ver que este diálogo no solo se ha traducido en lo que es la narrativa, el montaje de la exposición, sino también en el trabajo de un gran equipo de funcionarios de la biblioteca, y en ese sentido aprovecho de mencionarlos y agradecerle a la diseñadora Pilar Labra, a Marcelo Pérez, a Valentín Izquierdo, a ustedes que están siempre participando en todo lo que es el programa cultural también, que va de la mano, ¿cierto?, con esta exposición, y a todos los practicantes también que han participado y que creo que le han puesto mucho color y energía a esta iniciativa. Bueno, además la muestra no va a estar solo en un lugar. Quiero que me acompañen a entrar a la Biblioteca Nacional imaginariamente. Pensemos también, Maca, que este programa, la idea es que pueda llegar a personas que tal vez no han ido a la Biblioteca Nacional o que no vayan tal vez en un tiempo más. Entonces, la muestra va a estar además en 2 lugares, ¿cierto? Exactamente. Va a estar en la Sala Medina, que ya hemos mencionado dónde está, pero si uno entra a la biblioteca por la entrada de Alameda, ¿cierto?, sube el segundo piso, se va a encontrar inmediatamente con ella. Sí. Exactamente, sí. Pero además vamos a tener la exposición en la Sala Marta Cruz Coque, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué se está haciendo en 2 espacios de la biblioteca. Bueno, eso es bastante inédito en las exposiciones que hemos hecho hasta el momento, y ha sido también muy desafiante en términos de la narrativa y de cómo pensar la visualidad de la exposición. Pero la idea fue sobre todo que en la Sala Marta Cruz Coques nos concentráramos en narrar, en poner a disposición distintos objetos y distintos textos que nos mostraran la manera en la que se fue conformando esta colección.
Y en ese sentido, bueno, partimos desde que Medina nace básicamente y su vida familiar, que creo que eso también es una innovación, integrar cómo la subjetividad de estos intelectuales, de estos hombres de letras, impacta en su quehacer. A veces son dos dimensiones que se piensan tan alejadas. Y bueno, y ahí vamos recorriendo distintos contactos, distintas diálogos, como decía antes, que no solo se dan entre personas, sino también hay diálogos entre los mismos oficios que ejerce José Toribio Medina. Él fue no solo autor y coleccionista, sino que también fue impresor. Entonces esa idea también está presente en el primer piso, en el fondo, de ir recorriendo a esta trayectoria biográfica, pero en un contexto cultural más grande. Y en el segundo piso, en la Sala Medina, la idea que le da vida a esta muestra fue tratar de mostrar la sala como una sala polisémica, como las distintas voces que reúne esta sala, porque en general también se piensa la Sala Medina como una sala que solo conserva fondos coloniales. Claro. Y creo que una de las cosas que ha llamado la atención últimamente, sobre todo de investigadores que se dedican a los estudios del siglo XX, es que, por ejemplo, la Sala Medina conserva el fondo Flaxo, la biblioteca de Feliu Cruz también la conserva la Sala Medina, el archivo de Arturo Alessandri, o sea, es un acervo muy completo y que no se detiene solo en la colonia o en el siglo XIX, sino que se trasciende bastante más en el tiempo. Y bueno, y en ese sentido voy a tirar algunas papitas, pero también nos encantan justamente, las exclusivas. Claro, en la Sala Medina vamos también a ver algunos objetos que, por ejemplo, está relacionado con las luchas de las mujeres en dictadura, exacto, con la defensa de los derechos humanos. Y a propósito de esta idea de los dos pisos, creo que, o sea, de hacer la exposición en dos pisos, creo que ha sido un desafío súper importante tratar de, desde la misma biblioteca, transmitir a quienes vayan a ver la exposición la curiosidad. Porque justamente una de las sorpresas que nos hemos llevado es que la colección de Medina no son solo libros o documentos. Y en ese sentido, otra papita. También vamos a contar con los objetos que fueron donados al Museo de Historia Natural que reunió Medina, entre ellos un fósil, algunos objetos de antropología. Creando expectativas. Exacto, total. También, bueno, vamos a poder exhibir el vitral que se restauró, los vitrales que antiguamente estaban en la Sala Medina y que se cayeron con el terremoto del 85, me parece. Entonces creo, bueno, y qué decir de los textiles. Por supuesto. Sus uniformes, su ropa. Sí. Exacto, que los encontró Valesca Riquelme, gran funcionaria de la Sala Medina, una experta, sí. Y bueno, y gracias a todo ese descubrimiento los mandamos a restaurar. Y bueno, a mí me gusta mucho una frase que dice Medina a principios del siglo XX, que le escribe a un historiador y le dice lo lamentable que es que en Chile no haya testimonios para conocer los vestuarios en la historia, que no existían fuentes. Y me parece muy bonito y fue muy sorpresivo también encontrarnos con que estaba la ropa de Medina, bueno, una capa, están los sombreros. No, y que tal vez entendía también la historia de una manera mucho más amplia de la que uno pensaba que solamente trabajaba. Exacto. Bueno, de hecho, eso es también uno de los grandes, creo, aportes de Medina, que en el fondo el estudio de la historia no pasaba solo por la cultura escrita, por el texto escrito, y de hecho una de las obras que reeditamos en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana fue Los Aborígenes de Chile, con un estudio introductorio de Fernando Pairicán, y que justamente es una obra muy pionera en el sentido de que se empieza a hacer historia a partir de objetos, y es justamente esos objetos, más allá, vuelvo a repetir, de documentos y de libros, permiten ampliar la historia hacia atrás, previo a la llegada de los conquistadores, y darle un lugar también a los pueblos originarios en la historia de Chile. Entonces, bueno, quería reiterar que creo que justo uno de los desafíos curatoriales es tratar de manifestar la misma sorpresa, ¿cierto?, que nosotros hemos tenido al ver que, claro, que en la biblioteca hay tantas maneras de mirarlas que superan la idea del libro y el documento. O sea, conservar vestuario en una biblioteca es un desafío total, y creo que va a ser una sorpresa también muy, muy grande para los visitantes. Me
Me acuerdo con mi profesora de tesis que tuvimos una conversación a propósito de los trajes diplomáticos y ella me enumeraba la cantidad de posibilidades que en el fondo de todo lo que se podía hacer a partir de un traje. Claro. Y creo que también eso es como un bonito homenaje para pensar, claro, lo que relataba Medina a principios del siglo XX y también lo que está tratando de impulsar la Biblioteca Nacional ahora. Pero además uno puede pensar incluso en oficios como justamente el costureo, el patronaje. Exacto. Estoy pensando como en todo lo que implica la confección de vestuario, por ejemplo. Exacto. O sombreros, o todo este tipo Total. como de... Oye, Maca, ¿y también incluye la Galería Cristal o no? No, No. ahí habrán otras cositas. Otras cosas. Pero yo creo que es súper bonito también porque mucha gente ya ha visto la Sala Medina, que ha estado abierta, ¿cierto?, Exacto. todo el tiempo. Sin embargo, ahora forma parte de otra lectura, otra mirada también. Y muchas miradas. Yo creo que lo que me interesó mucho rescatar a mí en la Sala Medina, la diferencia también que tiene con la exposición o con la parte de la exposición que va a estar en el primer piso, es que en la Sala Medina la invitación se extendió a distintos investigadores y funcionarios de la biblioteca que participaran que seleccionaran un objeto y que lo describieran, y algo que a mí me interesa mucho, que también es pensar su utilidad para el presente, más que su utilidad es las posibilidades que Claro. ofrece, ¿cierto? Y uno ve el abanico de textos que llegaron, o sea... funcionarios de conservación que hablaron, por ejemplo, sobre lo que en el siglo XIX se llamaba las faunas de la biblioteca, ¿cierto? Que son estos bichos que atentan Los contra el papel, xilófagos. etcétera. Sí. O sea, hay una lectura que no es solo desde el contenido de los documentos y el valor que tiene la sala desde ese punto de vista, sino también de las distintas huellas. Otras investigadoras aportaron contextos, por ejemplo, que tienen que ver con los rastros lectores que se encuentran en los libros de pequeño formato de la Sala Medina. Entonces, pienso que fue muy importante y muy interesante ver también cómo van llegando investigadores con tantas posibilidades que ofrece la biblioteca, bueno, la Sala Medina en particular, pero yo creo que la biblioteca en general. Oye, Maca, y la exposición se va a extender por varios meses, pero también va a haber distintas instancias que van a permitir reflexionar sobre todo el legado de Medina. ¿Va a haber actividades, va a haber charlas? Sí, de hecho, ustedes son mis aliados en ese tema. Uy, no así sabemos que nada. Saliendo de acá nos vamos a trabajar. Pero sí, mira, yo creo que muchos coincidimos en que lo principal y lo más desafiante también es tratar de darle contingencia a estos problemas, a estos temas de investigación. Y en ese sentido creo que la trayectoria de Medina y el problema histórico de cómo se conforma una colección nos ofrece distintas pistas también para pensar nuestro presente. Tiene que ver con la relación de nuestra sociedad, ¿cierto?, con el libro, con la cultura escrita, también de nuestra sociedad con el pasado, el papel de la evidencia frente, bueno, hoy día todo lo que es la fake news, bueno, el lugar de los archivos y de las bibliotecas en nuestra sociedad. Entonces, toda la exhibición, pero todo lo que tiene acompañado, que... Bueno, adelanto, serán conversatorios sobre edición en Chile, sobre distintos objetos que existen en la Sala Medina y que nos permiten pensar nuestro presente. Yo creo que hacer ese link, por eso también al inicio de la conversación señalaba esta idea de cómo seguimos los 100 años. Sí. Alguna vez hablaba con un académico de la Universidad Católica sobre, por ejemplo, los vocabularios indígenas que se conservan en la Sala Medina, que resultan un tema, bueno, tan contingente, ¿cierto? Medina se preocupó mucho de rescatar esos vocabularios de lenguas que ya están extinguidas y que hoy día constituyen un valioso testimonio para la conversación actual que existe a propósito de ese problema, ¿cierto? Maca, y así como tú mencionabas que has convocado a otros curiosos, funcionarias de la biblioteca y que han participado súper entusiastamente también en esta imaginación de Medina o cómo imaginar a esta persona desde sus propios quehaceres, ¿a quiénes crees tú que va a convocar también la muestra? ¿Quiénes aspiras tú que convoque la muestra fuera de las fronteras del edificio de la biblioteca? ¿Cómo imaginas al público?
A todo aquel que vaya pasando, imagino, al público, de puro ambiciosa. Todos y todas. Sí, me gustó cuando estábamos diseñando con Pilar Labra, le mandamos saludos de nuevo, pero cuando estábamos diseñando la exposición, o sea, bueno, ella diseñaba, yo en realidad conversaba al lado. Dabas pero, directrices. No, o sea, está ahí. Ella es la experta. Pero nos gustó mucho la idea de partir con la imagen de Medina cuando niño. También, obviamente, nosotros nos encontramos frente al tema de que la sala Medina es una sala cuyo uso, si tú quieres pedir un papel, un documento, etcétera, es para mayores de 18, a pesar de que los niños, niñas y adolescentes obviamente pueden visitarla. Pero entonces también fue una idea de ojalá que todos vengan acá, o sea, que los niños aparezcan en este relato, que las mujeres aparezcan en este relato, y bueno, y se diseñó en el interior del Cubo, como le llamamos, que es el Salón Marta Cruzcoque, también un espacio más lúdico para que pudiera sentarse la gente a compartir, a pescar un libro, leer, un punto de reunión. A tener juegos también para los niños. Exacto, sí, o sea, creo que está pensado en esta idea de que sean temas que inspiren un poco el debate actual para un público amplio, o eso tratamos de hacer, que espero que ocurra en la práctica, y también un poco pensar la exposición no solo como una experiencia intelectual, sino también como una experiencia estética. Sí. Creo que hay objetos muy valiosos, el pasaporte de Medina, las libretas de Medina, las anotaciones de Mercedes Ibáñez, claro. O sea, creo que hay distintos elementos que pueden captar la atención de un público mucho más amplio. Y una experiencia ciudadana, perdón, como estoy pensando como desde educación cívica, estoy pensándolo en un sentido tal vez como medio académico así nombrado, pero que tiene que ver también con la curiosidad por compartir con estas otras personas que forman parte de tu propia república, patria, que conviven contigo. Exacto, sí, totalmente, y creo que es muy, o sea, a mí por lo menos me ha interesado mucho el ímpetu, ¿cierto?, de este grupo de intelectuales por tratar de construir una relación con el pasado. Bueno, quizá también porque trabajo en la biblioteca y porque soy fiel visitante de los archivos, pero en el fondo creo que eso también, y a propósito de todo lo que discutimos día a día, llama mucho la atención, o interpela quizás bastante. Claro. No, escuchaba a la Maca y esta intención de cautivar a un público infantil, pero mi impresión es que está prácticamente resuelto ese dilema, porque hay que señalar que los niños son los que más se encandilan una vez que entran a la Sala Medina. Sí, total. Y muchos de ellos hacen esta relación con Harry Potter, porque tiene esa estética y entran en un mundo de fantasía que los hace soñar en forma inmediata. Entonces los niños, claro, van a estar atraídos por los contenidos desde la experiencia estética, pero también de esta experiencia que los hace ensoñar, que los hace referirse a un imaginario. Es que claro, yo creo que con lo que hemos tratado de romper desde hace tiempo es con esta idea un poco de Medina solitario, aislado en una torre de marfil, y creo que acá hemos tratado tanto en la investigación como les decía antes, la iniciativa editorial o esta más museográfica, de darle más dinamismo a esa figura, y a mí me gustó mucho cuando, claro, nos juntamos a conversar sobre colores y todo, pensar que Medina tenía que ser, Medina y su mundo en realidad tenía que ser una figura llena de color. Y yo creo que eso está, bueno, cualquiera que pase hoy día por el Salón Marta Cruzcoque puede quedar encandilado. Lo va a notar. Maca, no podemos irnos acá justamente hablando de los vínculos que ha tenido, que tuvo Medina, hablar de Mercedes Ibáñez. Así que por favor, cuéntanos. Cortito porque nos están apurando, pero no podemos omitirla. Pero sí necesitamos saber cuál fue el aporte de ella, cómo trabajaban con Medina. Mira, la verdad es que yo me empecé a estudiar más sobre Mercedes Ibáñez. Yo estaba reuniendo el epistolario de José Toribio Medina, como ustedes comentaron al principio,
Y me llamaba la atención que muchos biógrafos de José Toribio Medina hablaban mucho de Mercedes Ibáñez como su compañera, su ayudante, etcétera, pero ella aparecía muy poco en las cartas. Que hay que decir que era su esposa. Exacto, Mercedes Ibáñez era la esposa de José Toribio Medina y además una mujer, o quizás José Toribio Medina era esposo de Mercedes Ibáñez. Es muy probable. José Toribio Medina de Ibáñez. Claro. No, pero era una mujer que alcanzó todos los grados de educación que era posible en la época para las mujeres, ¿cierto? Tuvo la posibilidad de viajar con su padre, que fue ministro de Relaciones Exteriores, entre otras muchas cosas que en el fondo la consolidaban también, participaba en los salones literarios, entre otros aspectos. Y bueno, y como comentaba anteriormente, trabajando con la correspondencia de José Toribio Medina, tuve la suerte de encontrar una carta que también estaba firmada por Mercedes Ibáñez, conocer la caligrafía de Mercedes Ibáñez y desde ahí empezar a pesquisar que efectivamente ella también había dirigido correspondencia a otros intelectuales estadounidenses, chilenos, etcétera. Y bueno, y ahí, a propósito de captar esa caligrafía, me fui a las libretas de José Toribio Medina y empecé a buscar también ahí los rastros de Mercedes Ibáñez. Creo que si bien todavía nos queda encontrar muchas fuentes y muchas huellas, ¿cierto?, de este trabajo, me parece interesante también dejar planteado el problema, que lo tratamos de hacer en la exposición, que es que justamente el trabajo de las mujeres en la construcción del conocimiento lo tenemos que hacer a propósito de esos vestigios. Claro. O sea, no es tan evidente como... Con los señores. Exacto. Entonces creo que claro, que ahí hay una dimensión de género que es importante pensar para la construcción del conocimiento. Por supuesto. Yamaca, te agradecemos tanto haber venido, muchas gracias, porque es tan interesante conversar contigo. No podemos dejarla ir sin preguntarle cuál es su objeto favorito de esta exhibición. Qué difícil. A ver, ¿qué puedo decir? No sé. Ay, no sé qué decir. No. Todo, no sé qué decir, todo. No puedo elegir un objeto. Ya spoileé demasiado, además, así que... Yamaca, suerte para mañana. Oye, éxito muchas gracias total. por todo y felicitaciones de nuevo por el programa. Gracias por venir, Maca. Gracias. Y ahora nos vamos a nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Eduardo Peralta es uno de los artistas más emblemáticos del movimiento Canto Nuevo en Chile. Ingresó a la carrera de periodismo en la Pontificia Universidad Católica, pero la abandonó en 1979 para dedicarse a la música. Comenzó a presentarse en el círculo universitario y poco a poco alcanzó renombre con sus letras sobre lo cotidiano y la realidad social, acompañadas con ironía. De viaje en Europa, invitado a una serie de festivales de música, conoció al poeta y cantautor francés Georges Brassens, cuyo espíritu trovadoresco terminó por influenciar su propia creación musical. A su regreso a Chile, grabó su primer álbum, publicado por el sello Lerce en el año 1983. Siguiendo la tradición trovadoresca francesa del siglo XIII, en sus composiciones mezcló elementos clásicos de la canción popular chilena y europea, con baladas y acordes de guitarra, integrando texto y poesía en una sola propuesta. En 1998, cuando la Biblioteca Nacional cumplía 185 años, Eduardo Peralta le dedicó unas décimas, que escucharemos a continuación. Esta celebración, como siempre, ocurrió en la ilustre Sala América. Les va a encantar. Muchísimas gracias. Y estas décimas que yo hice especialmente para esta ocasión, décimas por la biblioteca. Voy a recitarlas. Por ahí dice que es una canción, pero es un recitado. Biblioteca Nacional, abuela, madre y hermana, vigilante soberana de la raíz cultural. En tu edificio ancestral duerme lírica fragancia, y aún mayor es la importancia de tus sapientes salones, hoy que se gastan millones en promover la ignorancia. Hoy que la televisión contamina los hogares con verseadores vulgares de dudosa inspiración. Esos estelares son muy escasos de centellas. Gonzalo en estrofas bellas ya bien lo supo advertir. No se debe confundir las moscas con las estrellas. Biblioteca Nacional, tú no quieres que el demonio queme nuestro patrimonio en su cruel fuego ritual.
Tú amas el manantial del mañana y del ayer. Como amorosa mujer tu cariño cuida y vela los sonetos de Gabriela y los trenes de Telier. Que mi décima te pueda regalar su flor hermosa. La décima es una rosa araneda. Mucha memoria te queda y hay cuerdas en mi guitarra. La décima me desgarra, pues fuera de rosa inquieta es una humilde violeta, es una violeta parra. Biblioteca Nacional, que tu escala de moneda pronto convertirse pueda en escala musical. La poesía es un gral que contiene 1000 sabores y vocales de colores, do, re, mi, fa, sol, la, si, cuyo intenso frenesí amaron los trovadores. Mi querida biblioteca, acoge a los estudiantes y haz que bailen tus estantes un alegre pie de cueca. En esta época hueca viva tu esfuerzo crucial por darnos la elemental cultura de honda simiente. Hago un brindis por tu gente, Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o con tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Probablemente se acuerden que en el programa pasado, la Proclama 13, tuvimos una entretenidísima conversación con Sebastián Moreno sobre la donación que se hará a la Biblioteca Nacional del archivo de su padre, el destacado fotógrafo José Pepe Moreno. Uno de los fundadores de la AFI. Uh-huh. La ceremonia, como lo dijimos hace una semana, será el jueves 21 de agosto en la Sala Ercilla, justo a mediodía. Así que están todos invitados a ser parte de este momento tan significativo para la historia de la fotografía chilena. Los esperamos. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, soy Carolina Redondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y quiero enviarle un saludo grande a la Radio UNIAC. Tengo la suerte de haber estado en el programa Comunicarte. Siempre es importante poder generar espacios de encuentro, de comunicación y sobre todo con aquellos bloques dedicados al arte, a la cultura, al patrimonio. Así que esperamos que este proyecto continúe y que tenga mucho éxito. Les invito a todos y a todas a sintonizar la Radio UNIAC. Hola, mi nombre es Diego, soy estudiante de traducción e interpretariado bilingüe, voy en mi 4º año y soy de Puente Alto. Y durante todos estos años me he dado cuenta que UNIAC es un lugar bastante diverso que recibe a todo tipo de personas, y eso es lo que más me gusta de esta universidad. También por sus mallas curriculares y sus clases muy activas y los profesores de gran calidad que tienen. Radio UNIAC, una radio universitaria sin fronteras universitarias. En Nos Estamos Leyendo, todo parte con un libro y 2 autores para dar paso a una conversación inédita sobre las lecturas que les inspiran, provocan y les hacen felices. Un encuentro semanal todos los viernes a las 18 horas, aquí en radiouniac.cl. Escúchanos y descubre tu próxima lectura junto a penguinlibros.com. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros.
Nuestra próxima invitada también es de lujo, Juan Pablo. Estamos en formato celebración, pensando que mañana martes, miércoles, ya me estaba súper adelantando. Mañana martes 19 de agosto, estamos de aniversario. Entonces vamos a presentar a alguien que estudió en la Universidad Mayor y es actriz de profesión, ha trabajado en el ámbito de las artes escénicas y la industria del cine y la televisión por más de 20 años, siendo parte de destacadas producciones exhibidas a nivel nacional e internacional. También, como creadora y gestora cultural, ha tenido una permanente preocupación por generar un puente desde las artes con distintas problemáticas sociales, estableciendo vínculos con diversos organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil para poder llevar a cabo proyectos culturales. En 2019 fue parte de la directiva nacional del Sindicato de Actores, Actrices de Chile, SIDARTE. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, consejera del Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y tenemos que decir que hoy nos acompaña en la proclama ni más ni menos que Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenido, ministra. Qué gusto tenerla aquí en la proclama. No, muchas gracias a ustedes por la presentación, por el espacio de conversar de nuestras instituciones, que creo que es muy importante, necesario. Nosotros somos ministerio hace poquito, así que poder difundir que somos una institución que abarca los ámbitos de la cultura, las artes y el patrimonio es súper importante. A veces cuando nosotros contamos lo que hace el ministerio, cuando yo tengo la oportunidad de contar en distintos espacios, la gente nos mira como todo eso, ¿no? Y a ustedes les debe pasar un poco lo mismo, claro, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, la primera pregunta que queremos hacer obviamente tiene que ver con la Biblioteca Nacional y su aniversario 212, que es mañana. Y queríamos saber cómo ve el rol que juega nuestra institución en el ecosistema cultural del país. Bueno, yo creo que las bibliotecas, si pensamos en la Biblioteca Nacional hace más de 200 años y pensamos en las bibliotecas hoy, sin duda que tenemos a la vista distintos cambios, ¿no? Pero creo que el rol de la Biblioteca Nacional, que además juega un rol fundamental en el ecosistema cultural, pero en la ciudadanía, en torno al resguardo, a la preservación, a poner a disposición también de las personas la historia, la memoria, el patrimonio de nuestro país, con más de ya 200 años, es fundamental. Yo he tenido la oportunidad, por supuesto, de visitar en muchas ocasiones la biblioteca, no solamente como ministra, sino que también como ciudadana, antes de ejercer el cargo. Y también en mayo, cercano a la fecha de constitución de este programa de radio, en el marco del Día de los Patrimonios, y la verdad es que la emoción de las personas que visitan la biblioteca, que yo creo que además algo que es importante es cuando pensamos en la biblioteca es como el centro del conocimiento y también del silencio, que yo creo que eso es como una mística que tiene, pero también con una programación cultural muy viva y muy activa en muchas de las salas de la Biblioteca Nacional, y eso se va replicando a través de las distintas redes de las bibliotecas públicas a lo largo del país, y por lo tanto esa vinculación con la ciudadanía, las personas que asisten quizás por primera vez y que traen incluso por primera vez a sus hijos, o aquellas personas que vienen y traen a otro y se encuentran no solo con un edificio maravilloso, sino que con una historia, con las distintas exposiciones que van surgiendo dentro de la biblioteca, yo creo que es maravilloso. Y cuando una institución como la nuestra cumple 212 años, uno legítimamente piensa que es un pilar permanente del Estado, por lo tanto que va a permanecer muchos siglos más. ¿Cómo imagina usted, ministra, estas instituciones culturales del futuro? A ver, yo creo que, claro, si uno proyecta el futuro de aquí a 200 años, sin duda que mi imaginación se queda corta. Sí, los cambios hoy día son tan rápidos que es difícil sin pensar duda. A 10 años, a 20 años, a 30 años. Pero yo creo que hay muchas cosas que son importantes, y que yo creo que espacios como las bibliotecas, como los museos, como los centros culturales nos ayudan a preservar, y es el vínculo humano, ¿no? El vínculo entre las personas. Yo creo que
aunque tuviera que pensarlo hace 100 años, yo creo que poder preservar eso es siempre fundamental, y creo que el arte, la cultura y el patrimonio es el espacio por excelencia para hacerlo. Tenemos algunos datos preliminares que nos ha ido compartiendo el INE respecto de la encuesta nacional de participación cultural y comportamiento lector, y es muy interesante cuando las personas declaran que participan en la vida cultural, y que cuando ante la persona usted participa o no participa, sí participo, lo hacen acompañados o acompañadas. Es decir, una actividad cultural se entiende como una comunión con otro. Y yo creo que eso es muy lindo. A veces, claro, la asistencia a la biblioteca, entendida hace varios años atrás para un objeto de estudio, requiere, por supuesto, de una disciplina, de un rigor de la investigación, pero también hoy día entendemos las bibliotecas como el espacio de encuentro, como un espacio de encuentro comunitario, como un espacio de cuidado, como un espacio seguro. Y me gustaría pensarlo a futuro de la misma manera, independiente de las herramientas digitales que van surgiendo, ¿no? La encuesta también, uno de los datos interesantes que arroja es que un porcentaje muy importante, más del 70% de las personas, todavía decide, cuando decide leer, es decir, yo decido leerme un libro porque quiero, lo hace en papel. Entonces, a veces tenemos ciertos mitos en torno a la tecnología y a la digitalidad que están más lejanos de lo que realmente hoy día las personas están viviendo en su cotidiano. Hay una cuestión corporal. Es interesante verlo así en el futuro, no tanto cuáles van a ser los cambios, sino que las cosas que tienen que permanecer. Claro. Para que la esencia de las instituciones no se desvirtúe. En ese permanecer también nosotros viajamos para adelante y para atrás. Estábamos en el futuro y ahora queremos ir hacia atrás, porque hace un ratito hablábamos con Macarena Ríos, quien es la curadora, además de ser investigadora, por supuesto, del Centro de Investigación Barros Arana, y nos hablaba de la figura de José Toribio Medina, quien obviamente es protagonista de nuestra ceremonia de aniversario. Y él es un intelectual, además de ser un bibliófilo, es una persona que se movía en este escenario. ¿Cómo será la vinculación entonces de las bibliotecas, los intelectuales ahora con las artes también, por supuesto la cultura y el patrimonio? Bueno, yo creo que no solamente me gustaría recalcar y destacar este gesto de confianza y generosidad de Medina, no solo con el Estado y con la confianza que deposita en que se preserve, en que se conserve y además se ponga a disposición de las personas, del público, su colección, su legado. En ese sentido, pensar desde el presente esa conexión no solamente con el mundo intelectual, sino que en la actualidad todavía la biblioteca, y lo hace, e invito a las personas a que lo hagan, donan sus colecciones, archivos a la biblioteca, y con eso no solamente a la biblioteca, sino que al Estado. Y por lo tanto ahí para mí la palabra público, desde los públicos y lo público desde las instituciones, tiene una relevancia que es muy importante. Para mí la defensa de lo público es algo que no solamente en la discusión presupuestaria que abordamos año a año, sino que sobre todo la presencia del Estado con el objetivo de preservar, de resguardar, de poner a disposición, en este caso, claro, colecciones, archivos, pero es más que eso, ¿no? Hay una historia detrás de aquello que se pone a disposición de la ciudadanía, y eso es muy valioso. La Biblioteca Nacional es una de las instituciones del Estado que genera confianza, y eso es muy importante. Sí, genera confianza, y en ese sentido, por eso creo que este gesto, que ya cumple una gran cantidad de años, es un gesto fundacional, ¿no? De aquí en adelante, o sea, yo decido entregar mi colección, ponerla a disposición, generar un acervo muy grande, ir construyendo memoria, que yo creo que eso es muy importante, y efectivamente decir, las instituciones funcionan. Tenemos desafíos, pero las instituciones, como en este caso la Biblioteca Nacional, hace más de 200 años, vienen funcionando. Ministra, y agosto no solo es el mes de nuestro aniversario, de la fotografía y los gatos, de la fotografía, de los gatos. De la juventud también. Y además es el mes en que se celebra el Día de los Patrimonios para niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el sentido profundo de esta fecha y qué está preparado para este 23 de agosto? Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de rescatar el Día de los Patrimonios de niñas, niños y adolescentes, que por diversos motivos no se había estado celebrando, y creo que ustedes
han vivido en primera persona lo que significó los 25 años del Día de los Patrimonios, donde nosotros decimos y creemos de verdad, con mucha convicción, que se transformó en la fiesta cultural de Chile. Para mí este es un rito muy ciudadano, donde las personas salen a las calles, se encuentran con no solamente su patrimonio cultural material, sino que con la historia, con la oralidad, con todo el legado inmaterial que tiene cada institucionalidad, cada oficio, y en ese sentido poder enfocarnos en los niños, en las niñas y en adolescentes, porque, digámoslo, y ustedes lo van a saber, cada término del Día de los Patrimonios, la frase es: deberían hacerlo todos los fines de semana, deberían hacerlo todo el año. Y esto requiere de una preparación, de una coordinación, que yo aprovecho de saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio del Patrimonio, del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, y de todas las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, los voluntarios, las voluntarias que nos acompañan en esta labor. En ese sentido, sumarnos en el mes de no solamente la juventud, donde también se celebra a la infancia, con un Día de los Patrimonios dedicado a niños, niñas y adolescentes, nos parece muy coherente. Estamos ya con la cartelera a disposición para que la revisen en diadelospatrimonio.cl, para que se puedan organizar desde ya, porque sabemos que a veces hay actividades que no alcanzamos a realizar en mayo. Bueno, tenemos una segunda oportunidad de hacerlo en agosto, de que los niños y las niñas también puedan, desde la creatividad, desde el juego, poder vincularse con su patrimonio, por lo tanto con su historia, porque yo creo que muchas veces no se cuida lo que no se conoce. Cuando hablamos de educación patrimonial, el Día de los Patrimonios es efectivamente una gran oportunidad que tenemos a través de las charlas, de los talleres, de las mediaciones, donde también la Biblioteca Nacional va a tener una programación que pueden revisar en diadelospatrimonio.cl, muy importante, de vincularse no solo con los espacios o lo material, sino que de entrar de otra forma, como decía antes, a través del juego, de la creatividad, con nuestra historia, y construir desde el presente el país que queremos. Y por eso yo creo que el Día de los Patrimonios es un hito que ha ido tomando cada vez más relevancia y un compromiso de la ciudadanía. En el caso de la Biblioteca Nacional tenemos nuestro superproducto de niños y niñas e infancias, que es Chile para Niños. Así que ellos van a ser nuestros protagonistas también. Además, varias de las salas de la biblioteca van a abrir por primera vez de un Día del Patrimonio, como el Archivo del Escritor, por ejemplo, que hablando de legados y donaciones al Estado, está por supuesto súper importante, y siempre mencionar lo de Gabriela Mistral, por supuesto. Va a estar abierto Medina, también la Sala Medina. Tenemos un montón de actividades. Estamos también con la Cineteca Nacional asociados, así que vamos a tener programación. Va a haber magia ellos también. Va a haber magia. Siempre hay magia, pero va a haber más magia todavía. Distintas formas de acercarnos. Y lo que vamos a hacer, ministra, es que vamos a presentar lo que va a ser nuestra sala infantil, que en el futuro próximo se va a reabrir. Entonces también esa es una señal de querernos reconectar con ese público que es tan importante, que son los niños. Que son los lectores del presente y del futuro. Sí, quiero hacer una pregunta más personal. Cuénteme, estoy soltera. O sea, no estoy casada. No, es que me interesa mucho porque usted es creadora al final, es artista, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser ministra? En ese sentido. Tal vez uno tiene esa idea que los artistas son un poco más dispersos, menos estructurados, y en un cargo como este hay que tener ese tipo de habilidades también. Yo creo que no soy dispersa y soy muy estructurada, entonces... Tenía las habilidades precisas. No sé, porque nunca fue algo que en mi proyección de vida estuviese. A veces uno se propone ciertas cosas, como quiero poder actuar en este escenario, me encanta este teatro, me gustaría trabajar con esta persona, pero creo que era... demasiado grande decir, y quiero ser ministra. No estaba dentro de mi... En la carta de navegación. No, para nada. Sin embargo, efectivamente, y ustedes conocen la institución desde hace muchos más años que yo, pero para mí ha sido un privilegio conocerla. Conocerla como existe hoy, es decir, hoy día tenemos una subsecretaría de Patrimonio, un servicio del patrimonio, una subsecretaría de las Culturas y las Artes que se unen en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y eso implica un desafío porque el ministerio es muy grande, abarca diversas áreas. Yo efectivamente, claro, soy actriz, soy gestora cultural, pero también tengo una visión de las políticas públicas y del país que queremos construir desde esta vereda, que para mí ha sido muy gratificante poder llevar a cabo.
año a año, no solamente el año pasado, poder defender nuestro presupuesto, poder entregar mayores recursos también a las bibliotecas, poder no solo triplicar, sino que en un número mayor la adquisición de colecciones bibliográficas que se distribuyen a través de la red de bibliotecas públicas, también de nuestras bibliotecas, es algo que yo creo que es muy gratificante. Muchas veces las preguntas o observaciones que nosotros recibimos son bastante duras, como, pero la gente va a las bibliotecas, y son preguntas que surgen en el Congreso, que surgen en algunos espacios bastante cotidianos, y la verdad es que el Servicio del Patrimonio tiene una muy buena data respecto de su vinculación con la ciudadanía, de cómo las personas valoran estos espacios, y por eso cuando hablamos de las bibliotecas como centros de vida comunitaria, creo que nos acercamos cada vez más a decir que cuando estamos presentes en cerca del 98% de las comunas del país, que cuando hablamos de que en una comuna lo que existe es una biblioteca y un retén de carabineros, somos parte importante de la vida de las personas. Quiero creerlo así, es una convicción que tengo, por lo tanto, cómo ha sido ser ministra para mí ha sido muy, insisto, gratificante, desafiante. Es un espacio que habito con mucho respeto, sobre todo por la labor que realizan quienes trabajan dentro de la institucionalidad, pero por sobre todo también con las personas a las que nos vinculamos. Todo lo que hacemos es para la ciudadanía, y eso yo creo que es algo muy importante de recordar siempre, no solamente para el sector cultural, sino que para la ciudadanía en su conjunto. Ministra, ¿y cuando termine su periodo, cuando deje de ejercer el cargo, va a volver a actuar? Yo espero volver a actuar sin duda. Espero que me den trabajo como actriz. Pasamos el aviso desde aquí de la proclama. No. Yo siempre he sido gestora mayoritariamente de mis proyectos también, así que en ese sentido, claro, el espacio de la creación, hoy día cuando voy al teatro, es un espacio que me encanta, que es lo que no solamente yo estudié, sino que he vivido, he nacido, he crecido en este espacio. Entonces, no me es ajeno, no me va a ser ajeno volver, eso no me cabe duda. Y además que siempre he sabido que este espacio, no solo del ministerio, sino que de la política, tiene un tiempo que es súper específico, y que en mi caso dura no solo hasta que dura el plazo de gobierno, sino que hasta que el presidente lo decide. Y así que en ese sentido, poder estar aquí con mucha humildad es algo que me parece importante. Ministra, ¿y el día sábado 23, dónde va a estar? Hoy todavía no lo hemos definido, pero yo creo que a mí me gusta, y no porque sea centralista, que voy a hacer esa observación, me gusta mucho acompañar a las familias que van a La Moneda. Hay familias que se trasladan de otras regiones del país para poder visitarla, no solamente en mayo, sino que probablemente ahora en agosto también va a suceder, y por lo tanto poder acompañarles en esa visita, recibirles, es algo que nos parece siempre muy importante. Yo en general trato de quintuplicarme para poder estar en la mayor cantidad de lugares posible. Ya fui a la Biblioteca Nacional este año, probablemente vaya nuevamente acompañando. Hicimos, creo que esta última versión del Día de los Patrimonios, desde el pasaporte hasta las distintas iniciativas, generaron también una vinculación muy bonita, y voy a estar visitando los distintos espacios. El año pasado me trasladé incluso a la quinta región, así que ahí vamos haciendo un pool de actividades que se definen generalmente el día antes. Ya, la agenda se va anotando a última hora dónde voy a participar. Sin embargo, también creo que es súper importante relevar que además, como una de las hitos de este año para la Biblioteca Nacional, es la reapertura de la sala infantil, que ha sido también algo que nos ha movido mucho, no solamente desde lo interno, sino que también, por supuesto, bucear un poco la información de cómo se gestó esta sala. Por supuesto, siempre mencionar a Margarita Mieres, que fue una de las bibliotecarias pioneras en Chile, y hablar, por supuesto, de la presencia en La Moneda. Creo que es súper obvia, tal vez, la presencia que ha tenido la infancia en este gobierno también. Entonces, creo que es como un poco de cajón también. Sí, y bueno, una iniciativa que ha sido también muy interesante y que vamos a seguir promoviendo son las guaguatecas. Y que hemos ido inaugurando distintas guaguatecas. La última fue en Antofagasta. Yo iba a asistir, pero bueno, fue muy conocido, falleció mi abuela en esa fecha, entonces por supuesto no me pude trasladar. Sin embargo, la presencia
no solamente de los niños, las niñas, sino que de esa primera infancia, claro, en esos espacios, es lo que nos hace decir son espacios inclusivos. Queremos que desde los primeros meses, desde los primeros años, se sientan las generaciones con una vinculación con las bibliotecas. Y bueno, estamos hablando de los días de los patrimonios vinculados a las bibliotecas, pero también me gustaría relevar las infancias o las niñeces, las juventudes que se dedican a algún oficio patrimonial, los niños y niñas chinchineros, sí, niñas y niños del circo, donde también el oficio que hemos de alguna manera buscado preservar, salvaguardar, está muy presente y ellos son protagonistas, claro, de eso. Yo creo que eso es muy bonito. Bueno, vamos a tener también en este Día de los Patrimonios, al igual que en mayo, un escenario donde nos van a acompañar a través de distintos juegos. Vamos a tener la presencia de distintos artistas orientados a niñas, niños y jóvenes. Cristel creo que nos va a acompañar. Sí. Vamos a seguir inaugurando las guaguatecas que tenemos en Magallanes y en otras regiones del país. Así que hay una labor que de aquí a marzo nosotros tenemos el mandato de trabajar de manera sostenida en el fortalecimiento de nuestra institución, en poder ir también dejando bien encaminados o cerrando los proyectos que tenemos, tanto los archivos, depósitos, museos, bibliotecas regionales. Claro. Se ha hecho harto en estos años y esperamos que eso contribuya a que el gobierno que venga también tome esa posta, entienda el valor de lo que se desarrolla en arte, en cultura y en patrimonio, sobre todo de cara a la ciudadanía y a la reconstrucción del tejido social. Ministra, y pasado el Día de los Patrimonios para niñas, niños y adolescentes, ¿cuáles son los siguientes hitos para el Ministerio este año? Qué difícil. No. Es que yo creo que en lo legislativo, sin duda, y siguiendo con el mismo tema, una nueva legislación patrimonial es algo que nos debemos. Y ahí, obviamente, la discusión que se está dando en el Congreso es importante. Las semanas que pasaron se hicieron las distintas escuchas, audiencias públicas, es decir, se escuchó a las personas que tienen algo que aportar en relación a esta discusión que se está dando en el Congreso. Sin duda que la discusión presupuestaria que parte en octubre y que termina en noviembre es un hito muy importante para nosotros, pero también el haber retomado iniciativas que son muy importantes, como la Noche del Museo, la vivimos el año pasado y fue maravilloso. Siempre es un hit toda esa instancia, el Día del Patrimonio, Noche de Museo, porque la gente tiene muchas ganas de ir y yo siento que estos días tienen una particularidad que es como que están presentes, como que a la gente se les ocurre también otro panorama, otra visita, otro lugar como que poder acudir y que pueden conocer y que ojalá después sigan yendo. Y es tan interesante porque siempre o generalmente la frase es deberían hacerlo siempre, y sin duda que queremos, que quisiéramos, pero no voy a poner ningún pero. Es importante que eso también a través de medios de comunicación, espacios de conversación como que este programa en el fondo lo que nos ayuda es a difundir el valor del arte, de la cultura y el patrimonio. Lo hablábamos antes con la Antonella la semana pasada, estamos con iniciativas como el Pase Cultural, Noche de Museos, ya lo dije, estamos en el año de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Este año vamos a entregar por primera vez el Premio Nacional de Literatura en su versión anualizada. Es decir, el año pasado lo entregamos en la categoría poesía. Este año vamos a entregar nuevamente el Premio Nacional de Literatura porque ya se legisló, ya es ley y a partir de ahora en adelante se entrega año a año el Premio Nacional de Literatura. El año pasado se entregó en la Biblioteca Nacional. Y además a la Elvira Hernández, que es la segunda mujer poeta en recibir este reconocimiento después de Gabriela Mistral. Todos esos años pasaron, por lo tanto la importancia de reponer este premio como fue creado en un inicio es fundamental. En un año donde estamos, claro, sin duda celebrando a Gabriela Mistral, que es la primera persona en América Latina o las mujeres del sur, y no solamente las mujeres del sur, sino que en obtener este reconocimiento en un contexto donde en América Latina hay 6 premios nacionales de literatura, 2 están en Chile, es decir, la literatura en nuestro país es fundamental. Sí, es fundamental. Nos define, de cierta manera.
Ministra, qué agrado haberla tenido acá, qué interesante Muchas todo lo que gracias. nos dice, así que ya sabe que La Proclama es su casa para cuando quiera venir, No, tiene muchas las gracias. puertas abiertas. Gracias. Solo recordar que ingresen a diadelospatrimonios.cl quienes nos están escuchando, que se puedan organizar en torno a las actividades que ya hemos dispuesto. Agradecer, por supuesto, a todos, a todas, a los voluntarios, a las voluntarias que hacen posible el desarrollo de esta nueva versión del Día de Patrimonios para niñas, niños y adolescentes. Vamos a estar con todo el día 23 de agosto, entonces. Ojalá que nunca se termine tampoco el Día del Patrimonio. Estuvimos con Clara Putnik hace un tiempo y ahí ya Sí. vamos súper bien también. Qué bien. Inspirados. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar el archivo de la palabra. Gracias. Palabras que resisten al olvido. Voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Luis Alberto Guastavino Córdoba fue un profesor de español y político chileno, miembro del Partido Comunista y luego del Partido Socialista. Se desempeñó como regidor de la Comuna de Valparaíso durante 2 periodos entre 1961 y 1965 y como diputado de la República durante 3 periodos consecutivos desde 1965 hasta 1973. Fue también intendente de la región de Valparaíso bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos entre el año 2003 y 2006. Escuchemos este audio en el que Luis Guastavino se refiere a su relación con la Biblioteca Nacional. Ujú. Me resulta particularmente grato ser convocado a esta vetusta y querida biblioteca Santiago Severín para conversar un poco con una cinta magnética y poder hacer recuerdos que de otra manera tal vez no sería tan fácil ubicar el tiempo para hacerlos. Pero es lo cierto que concurro con verdadero agrado. Esta biblioteca es como un poco parte del inventario de mi vida infantil y adolescente. Muy cerca de ella yo vivía, aquí en la calle Chacabuco, cruzando justamente esta plaza, al lado del diario La Unión. Viví por más de 16 años con mi familia mientras concurría a la escuela y al liceo. Y la biblioteca era tan próxima, primero físicamente, y después se me hizo tan vecina espiritualmente, que lo cierto es que ahora me doy cuenta que sus pasillos y sus salones son efectivamente parte ya indeleble de mi existencia. Y quizás sí sea justo decir, en el marco de absoluta modestia que corresponde sin duda, que la calidad de hombre público que yo tenga, tal vez si mi formación marxista, mi militancia comunista, tenga mucho que ver con esta inclinación, con la proclividad que me produjo esta cercanía maravillosa de este centro de lectura. Mi tendencia y mi afán por aristocratizar mi espíritu y por conquistar la aristocracia colectiva del espíritu de nuestro pueblo, tal vez tenga una vertiente y una fuente de inspiración en esta biblioteca Santiago Severín, como uno de los afluentes y como uno de los factores que forman parte del conjunto de incentivos y de motivaciones que tiene la vida de una persona. Pero la verdad es que aquí veníamos a rascar libros, veníamos a hurguetear volúmenes. Aquí llegamos para meternos al fondo de las minas de carbón con Baldomero Lillo, para entrar a través de sus páginas en los socavones de explotación inicua que él describe en los comienzos de este siglo.
Bueno, y con estas emocionantes palabras nos despedimos hasta el próximo programa, María José. Nos vemos. Yo estaba ensimismada con nuestro aniversario, así que nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan una buena semana. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.